La terminal hervía con la energía caótica de un viernes por la tarde. Yo aguardaba en una de esas sillas de plástico implacables, cerca de la puerta de embarque, con la mirada perdida en la pantalla de mi teléfono. Tomás, mi esposo, debía haber aterrizado hacía media hora, pero su vuelo de Chicago acumulaba un nuevo retraso. La paciencia era una lección que 32 años de matrimonio me habían grabado a fuego. Él era contador en una firma importante, un nómada de las auditorías, perpetuamente ocupado en rescatar las finanzas de alguna corporación al borde del abismo. Yo había aprendido a tejer mis días en torno a sus ausencias, a cenar en solitario más noches de las que quisiera recordar, a sentir la cama como un páramo inmenso cuando él no estaba. Estaba sumida en estos pensamientos cuando una mano temblorosa se posó en mi brazo. Al girarme, me encontré con un hombre mayor, de ropa gastada y mejillas curtidas surcadas por un rastro de lágrimas. Su aspecto era el de alguien que había conocido tiempos mejores, pero había en su mirada una urgencia que me impidió apartarme por instinto. «Señora, por favor, tiene que escucharme», susurró, lanzando miradas nerviosas a nuestro alrededor. «No suba a ese avión. Se lo ruego, no lo haga». Intenté zafarme con delicadeza. «Señor, creo que me confunde. No voy a tomar ningún vuelo. Espero a mi esposo». Sus ojos se dilataron con una expresión que no supe descifrar. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Pánico? «Adriana», dijo, y mi nombre en sus labios, con una voz rota, me provocó un escalofrío. Adriana Herrera de Valdez. La sangre se me heló en las venas. ¿Cómo sabía mi nombre completo? Hacía décadas que nadie me llamaba por mi apellido de soltera. «¿Quién es usted?», acerté a preguntar, con un hilo de voz. El hombre volvió a mirar por encima del hombro y se inclinó hacia mí. «Soy tu tío Esteban, el hermano de tu madre, María Elena». El mundo a mi alrededor se detuvo. El bullicio del aeropuerto se transformó en un zumbido lejano. El tío Esteban había desaparecido cuando yo tenía 25 años, justo después de mi boda. Mis padres jamás hablaban de él. Cuando preguntaba, se limitaban a decir que había tenido problemas, que era mejor no remover el pasado. «Imposible», musité. «Mi tío desapareció hace más de 30 años». «No desaparecí, mija», dijo, y aquel apodo de mi niñez me golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. «Me obligaron a desaparecer. Y ahora que tus padres no están para silenciarme, puedo advertirte». Las piernas me temblaban. «¿Advertirme de qué?» «De él», susurró, y su barbilla señaló discretamente hacia la puerta por donde los pasajeros del vuelo de Chicago comenzaban a desfilar. «De Tomás. En 10 minutos se enfrentará a una elección que cambiará todo lo que cree saber sobre su vida. Cuando llegue el momento, le suplico que elija lo inesperado. Elija la verdad, por muy dolorosa que sea». «No entiendo nada», dije, aunque una parte de mí, un instinto largamente dormido, despertaba con una punzada de inquietud. «Tu herencia, Adriana. Los $3,5 millones que tus padres te dejaron. ¿Nunca te has preguntado por qué Tomás maneja cada papel? ¿Por qué jamás has visto los documentos originales del testamento?» El corazón me martilleaba en los oídos. «Tomás se encarga porque yo no entiendo de finanzas. Es su trabajo. ¿Y nunca te pareció extraño? Que una mujer inteligente como tú, que llevaba las cuentas de su familia a la perfección antes de casarse, de repente fuera declarada incompetente para gestionar su propio patrimonio?» Sus palabras eran como piedras. Durante años
Cada vez que preguntaba por la herencia, Tomás me tranquilizaba con una sonrisa condescendiente, diciéndome que no me preocupara por asuntos tan complejos. Yo había aprendido a confiar ciegamente. Señora Valdez, su esposo acaba de llegar. La voz no era de un altavoz, sino de Tomás, que había parecido atraparezo. Mi espalda. Me volví. Allí estaba, con su sonrisa impecable y su traje perfecto. Pero al ver al hombre que me acompañaba, algo en su expresión se quebró. Por una fracción de segundo, vi en los ojos de mi marido algo que nunca había visto antes. Miedo, puro y auténtico. Adriana, cariño, dijo Tomás, acortando la distancia entre nosotros. ¿Quién es este amigo tuyo? Miré hacia el lugar donde había estado mi tío Esteban, pero se había desvanecido entre la multitud, como un fantasma. Solo quedaba en el aire un vago olor a tabaco y a lluvia. Nadie importante, murmuré, mientras las palabras del anciano resonaban en mi cabeza como una campana de alarma. Tomás me rodeó los hombros con un brazo, un gesto posesivo, más firme de lo habitual. ¿Estás bien? ¿Estás pálida? Estoy bien, mentí. ¿Qué podía decir? Que un hombre que decía ser mi tío, a quien creía muerto, ¿acababa de advertirme contra mi propio esposo? En el coche de vuelta a casa, un silencio denso se instaló entre nosotros. Tomás, que normalmente relataba cada detalle de sus viajes, conducía con los nudillos blancos de apretar el volante. ¿Qué tal Chicago?, pregunté, intentando romper la tensión. Bien. Complicado. Pero bien, respondió, sin apartar la vista de la carretera. ¿Complicaciones? Por un instante creí que no respondería. Luego, suspiró. Problemas con documentos antiguos, herencias mal gestionadas, familias que descubren que les han mentido sobre sus finanzas durante años. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de una confesión involuntaria. Debe de ser terrible, dije con cuidado, descubrir que la gente en quien confías te ha estado mintiendo sobre tu propio dinero. Tomás me lanzó una mirada fugaz. Sí, dijo en voz baja. Terrible. Esa noche, mientras él dormía, yo permanecía despierta, con la mirada fija en el techo. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino de preguntas enterradas durante años. ¿Por qué nunca había visto el testamento? ¿Por qué toda la correspondencia sobre mis propiedades llegaba directamente a su oficina? ¿Y por qué, en 32 años, jamás me había llevado a visitar ninguno de esos inmuebles? Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Necesitaba aire. Mientras el agua para el té se calentaba, vi un sobre deslizado bajo la puerta principal. Lo recogí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja y descolorida. Era de mi boda, tomada desde un ángulo que no conocía. En ella, Tomás hablaba intensamente con un hombre mayor que yo no reconocía, apartados de la celebración. Lo que me heló la sangre fue la expresión de mi esposo. Calculadora, fría, a años luz de la alegría que había mostrado durante la ceremonia. Al dorso, una caligrafía temblorosa que reconocí de mi infancia. La elección se acerca, mija. Confía en lo que sientes en tu corazón. Subí las escaleras, guardé la foto en mi joyero y me deslicé de nuevo en la cama. Junto a mí, Tomás dormía profundamente. Por primera vez en décadas, sentí que yacía junto a un completo desconocido. 3 horas después, a las 3 de la madrugada,
Sonó mi teléfono. El timbre me arrancó de un sueño inquieto. Tomás solo gruñó y se dio la vuelta. Contesté en un susurro. ¿Adriana? Era la voz de mi tío Esteban, ahora más clara. ¿Puedes hablar? Un momento, murmuré saliendo de la cama y bajando a la cocina. ¿Cómo conseguiste mi número? He estado observando, esperando el momento. Les prometí a tus padres que no me acercaría mientras vivieran. Pero ahora... Su voz se quebró. Ahora debo cumplir la promesa que le hice a tu madre en su lecho de muerte. ¿Qué promesa? Proteger tu herencia si algo les sucedía antes de que supieras la verdad. Me dejé caer en una silla. ¿Qué verdad? Mañana, cuando Tomás se vaya, ve a su despacho. Busca en el cajón inferior derecho de su escritorio. Debajo, pegada con cinta, hay una pequeña llave de bronce. Esa llave abre un archivador que nunca has visto, en el sótano. Tío, me estás asustando. Deberías estarlo, mija. Tu futuro depende de lo que descubras. Pero no lo confrontes todavía. Solo observa. Aprende. Cuando lo sepas todo, actuaremos. La línea se cortó. El día siguiente fue una representación de normalidad. Desayunamos juntos, hablamos del tiempo, de los planes para el fin de semana, pero yo lo veía todo a través de un nuevo filtro de sospecha. Cada palabra, cada gesto, me parecía una farsa. Llegaré tarde, dijo al irse. No me esperes. Lo besé en la mejilla, y cuando la puerta se cerró, sentí que acababa de despedirme de un extraño. Esperé una hora. Luego, subí a su despacho, su santuario impecable. Me acerqué al escritorio con el corazón desbocado. El cajón inferior derecho estaba cerrado con llave. Deslicé los dedos por debajo hasta sentir el frío metal de la llave. Encajaba. Dentro había una caja metálica. La misma llave la abrió. Y lo que vi me robó el aliento. Docenas de documentos. Títulos de propiedad a mi nombre. Contratos de arrendamiento. Estados de cuenta. Y cartas. Cartas dirigidas a mí de abogados, administradores e inquilinos. Todas fechadas en los últimos 9 años, desde la muerte de mis padres. Todas abiertas. Todas respondidas con una firma que imitaba la mía, pero que no era la mía. Mis manos temblaban al leerlas. Consultas sobre renovaciones que nunca aprobé. Informes sobre el valor de mis tierras que nunca vi. Notificaciones bancarias que jamás recibí. En el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo de seda que yo misma bordé para mi madre, estaba su anillo de bodas. Tomás me había dicho que se había perdido en el hospital tras el accidente. Lo sostuve, sintiendo el peso de su mentira, de su crueldad calculada. Y entonces encontré algo aún más perturbador. Un fajo de correspondencia entre Tomás y mi hermano, Ricardo. Las cartas hablaban de mí, de cómo sé manejar la situación de Adriana y mantenerlo todo bajo control hasta que llegara el momento adecuado. Una de ellas en particular me revolvió las entrañas. Ricardo, tal y como acordamos, Adriana no debe saber nada sobre las propiedades adicionales hasta que hayamos completado la transferencia. Su firma en los poderes notariales nos otorga toda la autoridad que necesitamos para administrar sus activos. Para cuando se dé cuenta, si es que llega a darse cuenta, ya habremos asegurado el futuro financiero de nuestras familias. La carta estaba fechada 6 meses después de la muerte de mis padres. La firmaba Tomás. Mi hermano Ricardo, el mismo que me había consolado en el funeral, que me había prometido que siempre podría contar con él, que me había asegurado que Tomás era un buen hombre y cuidaría de mí. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies.
Durante 9 largos años, los 2 hombres en quienes más confiaba en el mundo habían estado conspirando a mis espaldas. Durante 9 años, me habían estado robando sistemáticamente, utilizando mi propio dolor y mi confianza como las herramientas perfectas para su traición. Con manos temblorosas, fotografié cada documento, asegurándome de capturar hasta el último detalle. Luego, lo devolví todo a su sitio, exactamente como lo había encontrado. Escondí la llave donde estaba y bajé a la cocina, con las piernas temblándome de tal modo que casi me caigo por las escaleras. Me senté a la mesa, mirando las fotografías en el teléfono, intentando procesar la magnitud de mi descubrimiento. No era solo el dinero. Era mi legado, la herencia que mis padres habían construido para mí durante toda su vida. Era la seguridad financiera que debía protegerme en mi vejez. Y ellos la habían estado desangrando, pedazo a pedazo, durante casi una década. El sonido de unas llaves en la puerta principal me sobresaltó. Tomás había vuelto antes de tiempo. «¡Adriana!», gritó desde la entrada. «Ya estás en casa». «En la cocina», respondí, asombrada de la calma que proyectaba mi voz, una cáscara hueca que ocultaba el caos que se desataba en mi interior. Entró con una sonrisa, pero noté que sus ojos me escrutaban, como si buscasen algo. «¿Qué tal el día?», preguntó, acercándose para besarme en la frente. «Tranquilo. He limpiado un poco. He leído... nada especial». Las mentiras brotaron de mis labios con una facilidad que me heló la sangre. «No habrás subido a mi despacho, ¿verdad? Dejé unos papeles importantes por ahí y no quisiera que se desordenasen». Sentí un escalofrío. «No he subido. ¿Por qué lo preguntas?» «Por nada en particular. Es solo que algunos clientes han estado preguntando por documentación sensible y quiero asegurarme de que todo esté a buen recaudo». Nuestras miradas se cruzaron en un instante que se alargó una eternidad. Yo, buscando en él algún rastro del hombre con el que me había casado 32 años atrás. Él, buscando... ¿qué? ¿Alguna prueba de que había descubierto su traición? «Por supuesto», dije finalmente. «Lo entiendo perfectamente». Esa noche, mientras Tomás dormía a mi lado, permanecí despierta, planeando mi siguiente movimiento. Tenía pruebas de que me habían robado, pero necesitaba más información antes de actuar. Necesitaba saber cuánto se habían llevado, qué propiedades eran realmente mías y, sobre todo, cómo podía recuperar lo que me pertenecía. Pero por primera vez en 9 años, por primera vez desde la muerte de mis padres, sentí que volvía a tener el control de mi vida. Mañana empezaría a luchar por mi futuro y, esta vez, no confiaría en nadie más que en mí misma. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Por las mañanas, me enfundaba en el papel de la esposa perfecta, un rol que había interpretado sin fisuras durante 32 años. Le preparaba el desayuno a Tomás, le planchaba las camisas y escuchaba sus anécdotas del trabajo con la misma sonrisa que había perfeccionado a lo largo de las décadas. Pero por las tardes, cuando él se marchaba, me transformaba en una detective, una extraña en mi propia vida, dedicada a desenterrar la verdad. Comencé a llevar un cuaderno donde anotaba cada detalle. Las propiedades que supuestamente poseía. Según los documentos, una casa de campo a las afueras de Austin, valorada en $400,000. Un edificio de apartamentos en Dallas, que generaba $18,000 mensuales en alquiler. Unos terrenos en Houston,
cuyo valor se había triplicado en los últimos 5 años. La suma total excedía con creces los 3,5 millones que Tomás me había dicho que constituían mi herencia. Pero lo que más me perturbaba era la precisión con la que habían falsificado mi firma. Cada documento estaba rubricado con una versión de mi nombre casi idéntica a la mía, pero con sutiles diferencias que solo yo podía percibir. La A de Adriana, con una inclinación que jamás había sido mía. La B de Valdés, rematada con una curva ajena. Alguien la había estudiado meticulosamente. Había practicado hasta alcanzar una perfección fraudulenta. El jueves por la tarde, mientras revisaba los extractos bancarios que había fotografiado, sonó mi teléfono. Era mi hijo, Miguel. Hola, mamá. ¿Estás ocupada? Nunca demasiado para ti, cariño. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿podrías pasarte por mi apartamento esta tarde? Hay algo de lo que quiero hablarte. Miguel había terminado la universidad el año anterior y ahora trabajaba en una empresa de marketing digital. Tomás y yo le habíamos comprado un apartamento en un complejo moderno cerca del centro. Un regalo de graduación que había costado $250,000. En su momento, me pareció una inversión generosa en el futuro de nuestro hijo. Ahora, me preguntaba de dónde había salido exactamente ese dinero. ¿Va todo bien?, pregunté, percibiendo un matiz forzado en su voz. Sí, mamá. Solo tenemos que hablar. Es importante. 1 hora más tarde, llamaba al timbre de su apartamento. Miguel abrió la puerta con una sonrisa tensa que no alcanzó a sus ojos. Mi hijo había heredado los ojos verdes de su padre y mi pelo castaño, pero esa tarde parecía mucho mayor de sus 19 años. Pasa, mamá. ¿Quieres beber algo? Estoy bien, gracias. Me senté en su sofá de cuero, el mismo que habíamos elegido juntos. ¿De qué querías hablar? Miguel tomó asiento frente a mí, sus manos jugueteando nerviosamente con las llaves del coche. Mamá, papá dice que has estado haciendo preguntas raras sobre las finanzas. Sus palabras cayeron sobre mí como un jarro de agua helada. ¿Preguntas raras? Dice que has estado revisando documentos antiguos, preguntando por propiedades. Le preocupa que estés confundida. La palabra confundida resonó en mi cabeza como una bofetada. Era la misma palabra que Tomás había empezado a usar con más frecuencia en los últimos años cada vez que yo cuestionaba alguna decisión financiera. Estás confundida, cariño. No te preocupes por eso. Solo te va a confundir más. ¿Qué te ha dicho tu padre? Exactamente. Miguel suspiró. Mamá, yo sé lo de la herencia de los abuelos desde que cumplí 18. Papá me lo explicó todo cuando empecé la universidad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué te explicó? Que los abuelos querían que él lo administrara todo hasta que tú fueras mayor. Que te pusiste muy sensible después de su muerte y no podías tomar decisiones claras sobre el dinero. Me quedé sin aliento. Eso no es verdad, Miguel. Mamá. Su voz se tornó suave, condescendiente, el mismo tono que Tomás llevaba años usando conmigo. Papá me enseñó algunos de los documentos que firmaste, donde le dabas autoridad para manejarlo todo. Me enseñó tu firma. ¿Cuándo viste esos documentos? El año pasado, cuando me ayudó a comprar este apartamento. Me explicó que el dinero venía de las propiedades de los abuelos, pero que tenía que administrarlo con cuidado porque tú tiendes a gastar de forma impulsiva.
Las mentiras se apilaban una sobre otra, una avalancha que amenazaba con sepultarme. Durante décadas, yo había sido la que controlaba el presupuesto familiar, la que ahorraba para las vacaciones, la que se aseguraba de que todas las facturas se pagaran a tiempo. Tomás siempre había sido generoso hasta la irresponsabilidad, el tipo de hombre que compraba palos de golf, carísimos, sin consultar. Miguel, ¿qué más te ha dicho? Mi hijo pareció incómodo, pero continuó. Que era mejor que Carmen y yo supiéramos la verdad para poder ayudar cuando fuera necesario. Que quizá algún día tendríamos que tomar decisiones difíciles sobre tu cuidado. ¿Mi cuidado? Mamá, tienes 57 años. Papá dice que es normal que las mujeres a tu edad empiecen a tener problemas de memoria, dificultades para entender temas financieros complejos. Me levanté del sofá con tal brusquedad que Miguel se sobresaltó. ¿Dónde está tu hermana? ¿Carmen? En su habitación estudiando. ¿Por qué? Llámala. Quiero hablar con los dos. Mamá, no creo que sea buena idea. Papá dice que cuando te pones nerviosa con estos temas, es mejor que... Miguel, dije, con una voz tan gélida que lo silenció de inmediato. Llama a tu hermana. Ahora. 5 minutos después, Carmen bajaba las escaleras con el ceño fruncido. Mi hija de 17 años había heredado la altura de su padre y mi franqueza, pero esa tarde parecía seguir un guión ensayado. Hola, mamá. Miguel dice que estás enfadada por algo. Sentaos los dos. Ordené con una firmeza que no recordaba haber tenido en años. Quiero que me digáis exactamente qué os ha contado vuestro padre sobre la herencia de vuestros abuelos. Los dos intercambiaron una mirada que confirmó mis peores temores. Lo habían hablado. Habían planeado esta conversación. Mamá, empezó Carmen con el mismo tono condescendiente de su hermano. Papá nos explicó que cuando murieron los abuelos, estabas muy triste y le pediste que se encargara de todo porque era demasiado complicado para ti. Y nos enseñó los documentos legales donde le das permiso para administrar las propiedades y las inversiones, añadió Miguel. ¿Visteis esos documentos con vuestros propios ojos? Sí, respondieron al unísono. ¿Y a ninguno de los dos os pareció extraño que yo nunca os hubiera hablado de esas supuestas dificultades que tengo con el dinero? Carmen se encogió de hombros. Papá dice que es normal que la gente no quiera admitir que tiene problemas de memoria. La habitación empezó a girar a mi alrededor. Tomás no solo me había estado robando, había estado destruyendo sistemáticamente mi reputación ante mis propios hijos, preparándolos para el día en que necesitara que respaldasen su versión de la historia. ¿Y vosotros le creéis? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Mamá. Miguel se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de una falsa compasión que me provocó náuseas. Sabemos que es difícil admitir que necesitas ayuda, pero papá solo quiere cuidarte. Todos queremos cuidarte. ¿Y cómo planeáis cuidarme exactamente? Carmen y Miguel intercambiaron otra mirada. Papá dice que... quizá algún día tengas que vivir en un lugar donde puedan atenderte mejor, dijo Carmen en voz baja. Un lugar especializado para personas con problemas de memoria. La verdad, en toda su monstruosa crudeza, me golpeó como un mazo. No solo me estaban robando la herencia, estaban preparando el terreno para declararme mentalmente incompetente. Una vez lo consiguieran, tendrían acceso total a lo que quedara de mi dinero. ¿Y estáis de acuerdo con eso? Mamá. Miguel se levantó e intentó tocarme el brazo,
pero me aparté. Solo queremos lo mejor para ti. Si hay un sitio donde puedas estar más cómoda, con cuidados profesionales... ¿Cuánto? Le interrumpí bruscamente. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto os ha prometido vuestro padre? ¿Cuánto dinero de mi herencia vais a recibir a cambio de secundar sus mentiras? El silencio que se instaló en la habitación fue más elocuente que cualquier confesión. Finalmente, Carmen habló, con una voz apenas audible pero desafiante. Papá dice que cuando seas mayor y no puedas valerte por ti misma, Miguel y yo necesitaremos dinero para asegurar tu atención médica. Y tal vez, añadió Miguel, para ayudarnos a empezar nuestras vidas, a comprar casas, a formar nuestras propias familias. Usando mi dinero. Es dinero de la familia, replicó Carmen, su voz ahora más fría. Y papá dice que los abuelos habrían querido que se usara para cuidar de todos, no solo de ti. Caminé hacia la puerta sintiendo que me movía a través de melaza. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi vida, era una mentira cuidadosamente construida. ¿A dónde vas? Miguel me siguió hasta la entrada. Me giré para mirar a mis 2 hijos. Esos niños a los que había criado, alimentado y amado incondicionalmente. Por los que había sacrificado mis propios sueños. Los mismos que ahora participaban activamente en mi destrucción financiera y emocional. Me voy a casa, dije con calma. Mamá, por favor, no le digas a papá que hemos hablado de esto. Él quería enfocarlo de otra manera, pero nosotros pensamos que sería mejor si venía de nuestra parte. ¿Para que fuera menos traumático? Para que te fuera más fácil aceptar la realidad. Conduje de vuelta a casa, envuelta en una neblina de incredulidad. No era solo que mi marido me hubiera estado robando. Mis propios hijos, los seres que más amaba en el mundo, habían sido convertidos en instrumentos para mi aniquilación. Cuando llegué, Tomás estaba en la cocina preparando la cena, como cualquier otra noche. «Hola, cariño. ¿Qué tal tu día?» Lo observé. Al hombre con el que había compartido más de la mitad de mi vida. El depositario de mis miedos y esperanzas más profundos. El arquitecto de mi ruina. Bien, mentí, porque ahora sabía que necesitaba tiempo. Me alegro, dijo sonriendo mientras removía algo en el fuego. Los niños me han dicho que han hablado contigo. Espero que haya sido una buena conversación. Muy educativa. Esa noche, después de que Tomás se durmiera, bajé al sótano con una linterna. Si existía un archivador oculto, como había mencionado mi tío, iba a Córdoba a encontrarlo. Y lo que descubriera allí dentro, iba a cambiarlo todo para siempre. El sótano de nuestra casa siempre había sido territorio de Tomás. Durante 32 años, yo había respetado su necesidad de un espacio privado. Nunca tuve motivos para cuestionar por qué lo mantenía cerrado con llave, o por qué se ponía nervioso las pocas veces que yo sugería limpiar allí abajo. Ahora, mientras descendía en silencio los escalones de madera, cada crujido sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Eran las 2 de la madrugada. Tomás, gracias a sus somníferos, dormía profundamente. El sótano estaba más organizado de lo que esperaba. Estanterías metálicas repletas de cajas, meticulosamente etiquetadas. En la penumbra del sótano, la luz de una lámpara sobre un pequeño escritorio proyectaba un círculo amarillento. En el rincón más alejado, semioculto tras unas cajas de adornos navideños, se encontraba el archivador de metal gris que mi tío había mencionado.
La misma llave de bronce que había descubierto en el despacho de Tomás encajó perfectamente en la cerradura. Lo que hallé en su interior desvaneció la última brizna de esperanza a la que me aferraba. La ingenua idea de que todo podría ser un terrible malentendido. El primer cajón rebosaba de documentos de propiedades que jamás había visto. No solo las que había encontrado en su oficina, sino muchas más. Una casa en las montañas de Colorado, valorada en $600,000. Acciones de 3 compañías distintas. Inversiones que mis padres, al parecer, habían hecho a largo plazo. Cuentas en 2 entidades bancarias diferentes, cuyos saldos combinados superaban el $1.200.000. Pero fue el contenido del segundo cajón lo que me desgarró el alma. Eran cartas. Cartas que mis padres me habían escrito durante los últimos 5 años de sus vidas. Cartas que yo nunca había recibido. Con manos temblorosas, abrí la primera. Tenía fecha de 3 años antes de su muerte. Mi querida Adriana, tu padre y yo estamos preocupados. No has respondido a nuestras últimas cartas y esperamos que todo os vaya bien. A ti y a los niños. Queríamos informarte sobre algunos cambios en nuestras inversiones que afectarán a tu futura herencia. Seguí leyendo, mientras las lágrimas surcaban mis mejillas al comprender que mis padres habían intentado, durante años, advertirme sobre asuntos financieros cruciales. Habían enviado esas cartas a nuestra dirección, pero yo jamás las había visto. Claro, Tomás era quien recogía el correo cada día. Una carta, particularmente devastadora, estaba fechada 6 meses antes de su muerte. Adriana, estamos muy preocupados. Hace más de 1 año que no tenemos noticias tuyas. Tomás nos dice que estás atravesando una etapa difícil y que no quieres hablar de finanzas, pero esa no es la hija responsable que criamos. Hemos decidido actualizar nuestro testamento para asegurarnos de que tengas una protección adicional. Tu tío Esteban ha aceptado ser coalbacea para garantizar que tus intereses estén protegidos. La sangre se me heló. Mis padres habían muerto antes de poder cambiar el testamento. Y yo nunca supe que habían estado preocupados por mí, que habían intentado protegerme. En el tercer cajón, encontré algo aún más espantoso. Un meticuloso libro de contabilidad donde Tomás había registrado cada transacción realizada con mi herencia. No se había limitado a robar mi dinero. Había documentado cada desfalco con una precisión escalofriante. Enero de 2017. Vendidas las acciones tecnológicas de Adriana por $230,000. 150,000 transferidos a la cuenta de estudios de Miguel para cubrir sus gastos universitarios y futuros. 80,000 invertidos en mi propia cartera de inversiones. Marzo de 2018. Utilizados 500,000 del depósito a plazo fijo de Adriana como entrada para el apartamento de Miguel. Adriana firmó los documentos necesarios, tras explicarle que era una inteligente inversión familiar. Julio de 2018. Transferidos 300,000 de la cuenta de ahorros de Adriana para comprar acciones de mi empresa. Le dije que era una oportunidad de inversión que no podíamos dejar pasar. Página tras página, mi vida financiera era desmantelada sistemáticamente. Cada apunte, escrito con la caligrafía pulcra de Tomás, no solo registraba el robo, sino también la mentira precisa con la que lo había encubierto. Pero fue el hallazgo al final del libro de cuentas lo que me aniquiló. Era un plan detallado para declararme mentalmente incompetente. Fase 1. Establecer patrón de confusión financiera. Completado. Adriana ya no cuestiona las decisiones de inversión.
Fase 2. Involucrar a los niños como testigos de su deterioro mental. En curso. Miguel y Carmen han sido instruidos sobre la situación. Fase 3. Documentar episodios de olvidos y confusión. Programado para el próximo año. Fase 4. Consulta médica para evaluación de competencia mental. Programado para 2025. Fase 5. Tutela legal completa. Objetivo 2026. Mi marido había planeado despojarme de todo y luego incapacitarme legalmente para asegurarse de que jamás pudiera reclamar lo mío ni exponer su traición. Al pie de la última página, una nota manuscrita me heló la sangre hasta los huesos. Una vez Adriana esté bajo tutela, Ricardo y yo tendremos acceso completo a todos los activos restantes. Los niños recibirán sus partes según lo acordado, y Adriana será trasladada a un centro de cuidados a largo plazo, donde no podrá causar problemas. Permanecí sentada en el frío suelo del sótano, rodeada por las pruebas de la traición más abyecta que jamás hubiera podido imaginar. No solo me habían robado, sino que planeaban encerrarme en una institución para culminar su estafa. Y mis propios hijos eran cómplices activos del plan. Fotografié cada documento, cada página del registro, cada detalle del plan. Después, lo guardé todo exactamente como lo había encontrado y subí en silencio a mi habitación. Tomás dormía profundamente, ajeno a que los cimientos de su mundo estaban a punto de desmoronarse. Me senté en el borde de la cama, observando al hombre que había sido mi compañero durante más de 3 décadas. En la penumbra, su rostro parecía el mismo del que me enamoré a los 25 años, el que había visto cada día durante la mitad de mi vida. Pero ahora lo sabía. Todo había sido una farsa. Desde el momento en que me pidió matrimonio, ya lo estaba planeando. No me amaba. Había visto una oportunidad. Una mujer joven de una familia adinerada, lo suficientemente confiada como para ceder el control de sus finanzas. Una mujer que podía ser manipulada lentamente a lo largo de los años hasta convertirla en la víctima perfecta. Mi teléfono vibró suavemente. Un mensaje de mi tío Esteban. ¿Has encontrado lo que necesitabas? Respondí, más de lo que hubiera querido encontrar. Su contestación fue inmediata. Entonces ya sabes que no tienes mucho tiempo. En cuanto sospeche que lo sabes, acelerará el plan. Tenía razón. Mi capacidad para fingir se agotaba a cada segundo. La conversación con mis hijos, evidentemente, había llegado a oídos de Tomás. ¿Qué hago ahora?, tecleé. Mañana por la noche, cuando él se vaya a trabajar, ven al café de la calle principal. Mesa del Rincón, 6 en punto. Es hora de planificar tu contraataque. Borré los mensajes y me tumbé, mirando el techo en la oscuridad. A mi lado Tomás respiraba profunda y rítmicamente, perdido en sueños que, probablemente, incluían visiones de mi futura incapacidad y su control total sobre mi fortuna. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no sentí desesperación. El shock inicial de la traición había pasado. Había superado el dolor de descubrir que mis hijos se habían convertido en mis enemigos. Ahora solo sentía una cosa, una determinación fría y calculadora que jamás había experimentado. Ellos habían dedicado 9 años a planear mi destrucción. Era hora de que yo empezara a planear la suya. El día siguiente transcurrió en una bruma de irrealidad. Tomás actuó con la misma naturalidad de siempre, pero ahora yo era capaz de ver el andamiaje de su farsa detrás de cada gesto. La forma en que escrutaba mi rostro cuando creía que no lo veía.
buscando indicios de sospecha. La manera en que desviaba la conversación de cualquier tema financiero. El esmero con el que mantenía su maletín cerrado con llave, incluso dentro de nuestra propia casa. «Tengo una reunión que probablemente se alargue esta noche», me dijo en el desayuno. «No me esperes despierta». «Claro, cariño. Yo también tengo planes. He quedado a cenar con unas amigas». Era la primera mentira directa que le decía a mi marido en 32 años de matrimonio. Y descubrí, con sorpresa, lo fácil que me resultó. A las 6 en punto entré en el café de la calle principal. Mi tío Esteban ya me esperaba, sentado en una mesa del rincón. Frente a él, una taza de café. En sus ojos el peso de años de dolor. «Mi hija», dijo con voz suave mientras me sentaba. «Siento mucho que hayas tenido que descubrir todo esto». ¿Por qué mis padres nunca me contaron la verdad sobre él? Porque no la sabían toda. Solo intuían que algo no iba bien, que la comunicación contigo se había vuelto extraña, que tus respuestas a sus cartas sonaban distintas. Pero Tomás es muy listo. Técnicamente, cada movimiento que hizo fue legal. Tu firma en esos poderes notariales le otorgó una autoridad absoluta. ¿Cómo es posible que mi firma esté en documentos que nunca he firmado? Mi tío suspiró, un sonido profundo y cansado. Esa es la parte más cruel, Adriana. Tú sí firmaste esos documentos, pero no sabías lo que estabas firmando. El café pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas hace 9 años, justo después del funeral de tus padres? Tomás te dijo que había unos papeles legales que necesitabas firmar para formalizar la herencia. El recuerdo me golpeó como una ola de agua helada. Sí, lo recordaba. Estaba tan sumida en el dolor, tan abrumada por los preparativos del funeral y el shock de perderlos, que cuando Tomás me presentó una pila de documentos, simplemente confié. Firmé donde él me indicó, creyendo su explicación de que eran meros formularios testamentarios. En realidad, eran poderes notariales absolutos. Le diste autoridad legal para actuar en tu nombre en todos los asuntos financieros. Pero estaba de luto, era vulnerable. Eso no puede ser legal. Lo es, mija. Es completamente legal. Y él lo sabía. Nos quedamos en silencio un instante, mientras el peso de mi situación caía sobre mí como un sudario. ¿Hay alguna forma de recuperar mi dinero? La hay. Pero va a exigir que seas más fuerte y más calculadora de lo que nunca has sido en tu vida. Lo miré a los ojos. Aquel hombre lo había arriesgado todo para advertirme. Era el tío que había velado por mi futuro desde las sombras durante años. Dime qué tengo que hacer. Mi tío Esteban abrió un maletín de cuero gastado y sacó una pila de papeles que me cortó la respiración. Eran copias de documentos que reconocí del sótano, pero había otros que nunca había visto. Durante los últimos 9 años, comenzó con voz grave, he estado trabajando con un investigador privado y un abogado especializado en fraudes financieros. Sabíamos que este día llegaría, pero necesitábamos que tú descubrieras la verdad por ti misma antes de poder actuar. ¿Por qué? Porque legalmente, mientras no fueras consciente de que te estaban robando, no podíamos hacer nada. Tenías que ser consciente del fraude y estar dispuesta a luchar. Revisé los documentos que me entregaba. Eran registros bancarios, transferencias de dinero, contratos de venta de propiedades. Todo detallaba con precisión cuánto me habían robado y cuándo. El total, dijo mi tío en voz baja, asciende a $4.200.000. Eso incluye el valor actual de las propiedades que vendió sin tu conocimiento
las inversiones que liquidó y los intereses que habrías ganado si el dinero hubiera permanecido donde tus padres lo dejaron. Las cifras bailaban ante mis ojos. No eran solo los 3,5 millones que yo creía haber perdido. Era mucho más. Pero hay buenas noticias, continuó. Gracias a que Tomás ha sido tan meticuloso documentando sus fechorías, tenemos un rastro perfecto de cada transacción fraudulenta. ¿Qué quieres decir? Su arrogancia será su perdición, mija. Creyó que jamás descubrirías la verdad, y por eso guardó pruebas de cada uno de sus delitos. Su propio libro de contabilidad es una confesión en toda regla. Mi tío me explicó el plan. Con el abogado habían preparado una demanda civil por fraude financiero, falsificación y abuso de confianza. Y lo que era más importante, habían encontrado la forma de recuperar la mayor parte de mis activos antes de que Tomás pudiera ocultarlos. El apartamento de Miguel se compró con tu dinero. Legalmente, eres la verdadera propietaria. Las inversiones que Tomás hizo con tus fondos también te pertenecen. ¿Y mis hijos? El rostro de mi tío se endureció. Adriana, tus hijos ya son adultos y eligieron participar en este engaño. Miguel tiene 19 años, Carmen 17. Ambos sabían que el dinero que recibían te lo habían quitado a ti sin tu conocimiento. ¿Pero entendían realmente lo que sucedía? Miguel firmó documentos al recibir el apartamento. Carmen ha estado recibiendo $2,000 al mes desde que cumplió 16. Ambos sabían que el dinero venía de tu herencia, y Tomás les advirtió que no te lo dijeran, porque tú no podías manejar la información. La traición volvió a sentirse como una herida abierta. Mis propios hijos habían sido comprados con mi dinero. ¿Qué tengo que hacer? Mañana por la mañana ejecutaremos órdenes judiciales para congelar todas las cuentas que contienen tus fondos. Al mismo tiempo, presentaremos la demanda civil contra Tomás y Ricardo. Y... hizo una pausa. Vamos a solicitar al juez que ordene una evaluación psiquiátrica completa para demostrar que eres plenamente competente. ¿Una evaluación psiquiátrica? Es la única forma de destruir su plan por completo. Una vez que un psiquiatra forense certifique que estás en perfecto estado de salud mental, su estrategia de declararte incompetente se desmorona. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. Mi tío me explicó que tendría que seguir actuando con normalidad unos días más, mientras los abogados ultimaban los documentos. Una vez empecemos, no habrá vuelta atrás, me advirtió. Tomás va a jugar sucio. Intentará convencer a todo el mundo de que estás sufriendo un colapso nervioso. Usará a Miguel y a Carmen como testigos en tu contra. ¿Estás preparada para eso? Miré por la ventana del café, donde la vida seguía su curso. Gente paseando, familias cenando juntas, parejas cogidas de la mano. Una semana atrás, yo creía pertenecer a ese mundo. Ahora sabía que había vivido en una jaula de oro, construida por las personas a las que más amaba. Estoy preparada. 3 días después, un martes a las 8 de la mañana, mi mundo cambió para siempre. Estaba sentada en la cocina, tomando un café, cuando Tomás bajó a desayunar, como había hecho miles de veces. Pero esta vez, justo cuando se dirigía a la cocina para preparar sus habituales huevos revueltos, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien?, preguntó, frunciendo el ceño. No, mentí, aunque sabía perfectamente quién estaba en la puerta. Tomás fue a abrir y regresó con una expresión que nunca le había visto. Estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre oficial.
Adriana, dijo con voz ronca, tenemos que hablar. ¿Qué es eso? Es una citación. Al parecer hay una investigación sobre una mala gestión de activos. Actué sorprendida, abriendo mucho los ojos como si no entendiera. ¿Mala gestión de qué activos? De tu herencia. Alguien alega que yo... Se dejó caer pesadamente en la silla frente a mí, que yo he gestionado mal tus fondos. Eso es ridículo, dije manteniendo la voz firme. Siempre has gestionado nuestras finanzas con una precisión impecable, dije deslizando el documento sobre la mesa. Sí, pero... Sus ojos recorrieron el papel una vez más. Aquí también hay órdenes para congelar varias cuentas bancarias. Cuentas que administro en tu nombre. Mi teléfono vibró. Era Miguel. Mamá, acaban de presentarse en mi piso con unos papeles. Dicen que van a embargarlo porque se compró con dinero robado. ¿Qué demonios está pasando? Miré a Tomás. El color había abandonado su rostro por completo. No lo sé, cariño. Tu padre está aquí, intentando entender lo mismo. Carmen llamó 10 minutos después, con la voz quebrada por sollozos incontenibles. Mamá, han congelado mi cuenta. Dicen que todo mi dinero es la prueba de un crimen. Durante la siguiente hora, fui testigo de cómo el mundo que Tomás había construido con tanto esmero se desmoronaba a su alrededor, pieza por pieza. Llamadas de bancos, de abogados, de Ricardo, que gritaba al otro lado de la línea sobre cómo aquello iba a arruinar su reputación. No lo entiendo, repetía Tomás una y otra vez, como un mantra roto. ¿Quién ha podido hacer esto? ¿Quién tiene acceso a esa información? Tal vez, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo ha hecho alguien que conocía la verdad desde el principio. Me miró con los ojos anegados en confusión. ¿Qué quieres decir? Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. Tomás, ¿hay algo que necesites contarme sobre cómo has estado manejando mi herencia? El silencio que se hizo a mi espalda fue tan denso y prolongado que pensé que había abandonado la habitación. Finalmente, oí su voz, mucho más frágil de lo habitual. Adriana, todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien, por la familia. Me volví lentamente. ¿Incluyendo planificar que me declararan mentalmente incompetente? Su rostro se desencajó. ¿Cómo sabes tú eso? Porque encontré tu pequeño plan en el sótano. Cada documento, cada paso de tu estrategia para robarme todo y después encerrarme en una institución. Tomás se desplomó en la silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Adriana, puedo explicarlo. No hay nada que explicar, repliqué, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. He visto todas las pruebas. Sé exactamente cuánto has robado, cuánto tiempo llevas planeándolo y cómo convenciste a nuestros hijos para que participaran. Los niños no sabían nada. Los niños sabían perfectamente lo que estaba pasando. Miguel firmó documentos. Carmen ha estado recibiendo dinero robado durante más de un año. ¿Qué quieres?, preguntó en apenas un susurro. Quiero que me devuelvas mi dinero. Todo. Y quiero que te vayas de mi casa. ¿Tu casa?, replicó, intentando aferrarse a un último vestigio de autoridad. Esta es nuestra casa. No, Tomás. Esta casa se compró con el dinero de mi herencia, como todo lo demás en nuestras vidas. Y ahora que sé la verdad, quiero que te marches. Adriana, por favor. Podemos arreglarlo. Puedo devolver el dinero. Podemos ir a terapia de pareja.
Terapia de pareja. Me eché a reír. Un sonido áspero, que no reconocí como mío. Tomás, planeaste robarme desde el día en que nos casamos. Convertiste a mis propios hijos en tus cómplices. Trazaste un plan para declararme loca y encerrarme con tal de apoderarte hasta del último céntimo. Jamás te habría hecho daño de verdad. Ya me lo has hecho. 32 años de daño. Mi teléfono sonó de nuevo. Era mi abogado, confirmando que todas las órdenes judiciales se habían ejecutado con éxito. Tomás escuchó mi parte de la conversación, su rostro adquiriendo un tono cada vez más gris con cada palabra que yo pronunciaba. Cuando colgué, lo miré fijamente. Tienes 1 hora para hacer una maleta y salir de mi casa. Tu abogado puede contactar con el mío para los términos del divorcio. ¿Divorcio? ¿De verdad pensabas que seguiríamos casados después de esto? Se levantó con lentitud, moviéndose como un hombre 30 años mayor. Adriana, sé que esto parece terrible, pero tenemos una historia juntos. Tenemos hijos. Lo que tuvimos fue una historia cimentada sobre mentiras. Y en cuanto a nuestros hijos, ellos eligieron su bando cuando prefirieron tu dinero robado antes que a su madre. Tomás subió las escaleras para hacer la maleta y yo me quedé en la cocina, con la vista perdida en el jardín que habíamos plantado, juntos tantos años atrás. Por primera vez en 9 años, desde la muerte de mis padres, sentí que podía volver a respirar hondo. 1 hora más tarde, oí cerrarse la puerta principal. Tomás se había ido, llevándose una única maleta y dejando atrás 32 años de matrimonio. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí en una cama que era enteramente mía, en una casa que era enteramente mía, con un futuro que me pertenecía por completo. Y por primera vez en años, no tuve pesadillas. 6 meses después, contemplaba el atardecer desde la terraza de mi casa de campo en Colorado, una propiedad que había heredado de mis padres, pero que nunca había llegado a conocer hasta recuperar mi patrimonio. Las montañas se desplegaban ante mí como una promesa de infinitas posibilidades, y por primera vez sentía que tenía el control absoluto de mi futuro. El proceso legal resultó ser sorprendentemente sencillo. Las pruebas contra Tomás eran tan abrumadoras que su propio abogado le aconsejó llegar a un acuerdo extrajudicial cuanto antes. Recuperé $4.100.000, la práctica totalidad de lo que me había sustraído, más intereses y daños punitivos. El apartamento de Miguel fue devuelto a mi nombre. Las cuentas bancarias se reabrieron bajo mi control exclusivo. Las propiedades que Tomás había vendido tuvieron que ser recompradas a precios de mercado, lo que significó que, en algunos casos, mi patrimonio incluso se había revalorizado. Pero la recuperación financiera fue solo una parte de mi sanación. El divorcio se finalizó en febrero. Tomás no luchó por nada. Sabía que no tenía derecho legal sobre unos activos que había estado saqueando durante años. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y por lo que supe a través de conocidos comunes, había encontrado trabajo como contable en una pequeña empresa. Su reputación en la comunidad financiera estaba arruinada para siempre. Mi hermano Ricardo había intentado negociar un acuerdo similar, pero rechacé todas sus ofertas. Su participación en el plan había sido voluntaria y calculada. Las autoridades financieras estatales le revocaron la licencia de administrador de propiedades y se enfrentó a cargos penales por fraude. La última vez que supe de él, trabajaba vendiendo coches de segunda mano en las afueras de Austin.
Pero la herida más profunda, la que aún supuraba, era la causada por mis hijos. Miguel vino a verme una vez, 2 semanas después de que Tomás se marchara. Entró en la que había sido nuestra casa familiar, ahora solo mía, con esa expresión de hijo adulto que, atrapado en una situación terrible, busca desesperadamente una vía de escape a las consecuencias. «Mamá», dijo, sentándose con torpeza en el sofá donde solíamos ver películas juntos cuando era niño. «Siento muchísimo todo esto. No sabía que lo que hacía papá era tan grave». «Sí que lo sabías», respondí con calma. «Quizá no entendías la magnitud, pero sabías que estaba cogiendo mi dinero sin mi consentimiento». «Creí que estabas de acuerdo. Papá me enseñó documentos con tu firma». «Miguel, tú sabías que yo nunca había visto esos documentos. Sabías que cada vez que yo preguntaba por las finanzas, tu padre me decía que no me preocupara. Nunca te preguntaste por qué». Guardó silencio, jugueteando con las llaves del coche, igual que hacía de adolescente cuando se sentía acorralado. «¿Puedes perdonarme?», preguntó al fin. «Puedo perdonarte», le dije, «pero no puedo volver a confiar en ti. Y sin confianza, no hay relación». «¿Qué significa eso?». «Significa que tendrás que construir tu propia vida, Miguel. Sin mi dinero, sin mi ayuda y sin mi apoyo emocional. Significa que tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser, al margen de lo que tu padre te enseñó. No ha vuelto a visitarme desde entonces. Por otras fuentes sé que vendió algunas de sus pertenencias para pagar el alquiler de un pequeño apartamento y que, por primera vez en su vida, tiene un trabajo a tiempo completo. Quizá le venga bien». Lo de Carmen fue distinto. Más joven, más visceral, más devastada por las consecuencias de sus decisiones. «No sabía que estaba mal», me gritó durante nuestra última conversación telefónica. Tenía solo 16 años cuando empecé a recibir el dinero. Papá me dijo que era mi paga. «Carmen, $2000 al mes no es la paga normal para una adolescente. Y cuando al cumplir los 17 te habló de mi supuesta confusión mental, supiste que algo no iba bien». «Pero es mi padre. Se supone que debía creerle a él. Y yo soy tu madre. ¿Por qué no me creíste a mí?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carmen sigue viviendo con Tomás en su nuevo apartamento. Dejó el instituto y trabaja en un restaurante de comida rápida, furiosa conmigo por haberle arruinado la vida al recuperar lo que era mío. Quizá algún día mis hijos entiendan que los actos tienen consecuencias. Quizás se den cuenta de que participar en el robo a su propia madre no es algo que se pueda perdonar a la ligera. Pero ese día aún no ha llegado, y yo he dejado de esperarlo. En su lugar, he empezado a construir una nueva vida. Contraté a una gestora de patrimonio recomendada por mi abogado, una mujer mayor llamada Patricia, que también había sufrido una traición financiera por parte de su marido años atrás. Juntas reorganizamos por completo mis inversiones, asegurándonos de que yo mantuviera el control absoluto sobre cada decisión. También he empezado a viajar. Durante 32 años cada vacación se había planeado en función de los horarios de Tomás y las preferencias de los niños. Ahora viajo sola, descubriendo lugares que siempre quise ver. Pasé un mes en Italia, paseando por los viñedos de la Toscana y tomando clases de cocina en Roma. Visité Japón durante la floración de los cerezos, un sueño que tenía desde la universidad. Hice un safari en Kenia. Me sumergí en las aguas termales de Islandia. Recorrí templos milenarios en Camboya. En cada lugar conocí a otras mujeres que, como yo,
se estaban redescubriendo al margen de los roles que otros les habían asignado. Mujeres que habían enviudado, que habían puesto fin a sus carreras, que habían criado a sus hijos y ahora exploraban quiénes eran cuando ya nadie dependía de ellas. Era una hermandad cuya existencia desconocía. Pero mi mayor descubrimiento ha sido esta casa en Colorado. Mis padres la compraron 20 años antes de morir, con la idea de retirarse aquí. Es una casa de campo de 2 plantas con enormes ventanales que marcan las montañas, una chimenea de piedra y espacio suficiente para alojar a los nietos que esperaban conocer mejor. Cuando por fin vine a verla tras recuperar mi herencia, me enamoré al instante. No solo de la casa, sino de la sensación de estar en un lugar que mis padres habían elegido para su propia felicidad, no para impresionar a nadie. Decidí quedarme. Vendí la casa de Austin, ese monumento a un matrimonio construido sobre mentiras, y me mudé de forma permanente a Colorado. Aquí nadie conoce mi historia. Nadie sabe de Tomás, de la traición, de los años perdidos. Aquí puedo ser simplemente Adriana, una mujer de 57 años que ha decidido empezar la segunda mitad de su vida bajo sus propias condiciones. Empecé a colaborar como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Descubrí que mi experiencia con la manipulación financiera era valiosa para ayudar a otras mujeres a reconstruir sus vidas. También me apunté a clases de pintura. Resulta que tengo talento para los paisajes. Ya he vendido 3 de mis cuadros en una galería local. No por el dinero, sino por el orgullo de crear algo hermoso con mis propias manos. Pero lo más importante es la paz. Cada mañana me despierto en una cama que es mía, en una casa que es mía, con un día entero que es mío para llenar como yo elija, sin tener que consultar mis planes con nadie, sin justificar mis gastos, sin fingir ignorar lo que en el fondo sé perfectamente. Mi tío Esteban viene a visitarme una vez al mes. Hemos forjado la relación que podríamos haber tenido si él no hubiera tenido que esconderse durante 30 años. Me cuenta historias de mi madre de joven. Me enseña las recetas de mi abuela y me ayuda a comprender las partes de la historia familiar que Tomás intentó borrar. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en su última visita, mientras paseábamos por el sendero que hay detrás de mi casa. ¿De qué? De no haberle perdonado, de no intentar salvar tu matrimonio, de mantener a la familia unida. Sopesé la pregunta. No, respondí finalmente. No se puede salvar algo que nunca fue real. Y una familia que se basa en la mentira y la explotación no es una familia que merezca la pena salvar. ¿Y los niños? Los niños son adultos que tomaron decisiones de adultos. Si algún día quieren tener una relación real conmigo, basada en la honestidad y el respeto, la puerta estará abierta. Pero no voy a ir detrás de ellos, ni a fingir que lo que hicieron estuvo bien. Esa tarde, sentada en la terraza mientras el sol se ocultaba tras las montañas, reflexioné sobre el largo viaje que había emprendido desde aquella noche en el aeropuerto, cuando mi tío Esteban me advirtió que tendría que tomar una decisión difícil. Había elegido la verdad por encima de la cómoda mentira familiar. Mi dignidad por encima de la falsa paz de ser robada en silencio. La libertad por encima de la seguridad de una jaula de oro. Y por primera vez en toda mi vida adulta, me había elegido a mí misma. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia, mi gestora financiera, con el informe mensual. Adriana, buenas noticias.
Tus inversiones han crecido otro 2% este mes. A este ritmo, vas a tener más dinero del que tus padres jamás soñaron con dejarte. Gracias, Patricia. ¿Puedes transferir $5,000 a la cuenta del refugio de mujeres? Es para su nuevo programa de independencia financiera. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. Quiero crear un fondo de becas para mujeres mayores que quieran volver a la universidad tras divorcios difíciles. Empieza con $100,000. Excelente idea. Me encargo de los trámites. Tras colgar, me quedé en la terraza hasta que las primeras estrellas despuntaron en el cielo. Mañana volaba a Nueva Zelanda por 3 semanas. Después, tal vez me apuntaría a un taller de escritura que había visto anunciado. El futuro se extendía ante mí, como un lienzo en blanco, y por primera vez en décadas, era yo la única que sostenía el pincel. Había comenzado este capítulo de mi vida como una víctima que lo había perdido todo. Lo estaba terminando como una mujer que había ganado algo mucho más valioso que el dinero: mi libertad, mi dignidad y el derecho a vivir una vida de mi propia creación. Y eso, resolví, mientras las estrellas se multiplicaban sobre mi cabeza, era la verdadera definición de la riqueza.